Habíamos comenzado entonces la clase pasada, habíamos visto ya lo que eran los máximos y los mínimos, ¿cierto? Vimos cómo podíamos obtenerlo y algunos ejercicios donde determinábamos. Sabíamos que un máximo relativo de una función era la cima de una superficie, era aquel valor que era máximo para todos los que estaban alrededor de él, y el mínimo era como dice acá el fondo de un valle, que eran todos los que eran menores que él a su alrededor. Entonces aquí tenemos un mínimo en una función de dos variables y un máximo. Yo también les comenté lo que le llamábamos puntos silla, ¿cierto? Y vimos que habían puntos críticos que tenían la característica de ser puntos críticos, pero que no necesariamente eran máximos o mínimos. Esto es un implica, pero no un sí solo sí, porque yo, dado un máximo y un mínimo que yo encuentre, ese siempre va a ser un punto crítico, pero no necesariamente todos los puntos críticos son máximos o mínimos. Entonces hay ciertos puntos críticos que cumplen toda la condición, como aparece aquí en esta función, donde aparece que el punto 0,0 es un punto crítico, sin embargo, corresponde a este punto de acá, donde ese punto no es ni máximo ni mínimo, y por eso se le conoce como punto silla. En este caso, es porque esta forma de la figura se parece, ¿cierto?, a una silla de montar. Entonces, por eso tiene esa característica, ¿ya? Ese punto que es un punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. Para determinar eso, nosotros lo que hacíamos era analizar la hessiana, ¿cierto? Esta matriz que se formaba con las segundas derivadas. Calculábamos, ¿cierto?, la segunda derivada respecto a x, de aquella que ya estaba respecto a x, y también aquella que ya estaba respecto a x le calculábamos la segunda respecto a y así lo hacíamos también con la otra, que ya estaba respecto a y, le calculábamos respecto a x y respecto a y también. Con eso formábamos esta matriz y calculábamos su determinante. Si ese determinante era mayor que 0 y y el extremo evaluado en el fxx era mayor que 0, entonces era un mínimo. Si el determinante era mayor que 0 y el fxx en ese valor era menor que 0, era un máximo. Ahora, si el determinante me daba menor que 0, era un punto silla, y si me daba igual a 0, había duda, ¿cierto? No podíamos determinar su resultado. Y entonces, bueno, aquí está la explicación de lo mismo que acabamos de ver. Y hicimos este ejercicio la clase pasada, donde determinamos, ¿cierto?, un punto crítico, que en este caso era el 0,3. Lo evaluamos, llegamos entonces al resultado y después verificamos, ¿cierto?, si era un máximo o era un mínimo. Lo que no hicimos fue llevarlo a la función y obtener cuánto era en la función. Y realizamos un par de ejercicios más relacionados entonces con esa misma técnica. Lo que me gustaría entonces es que viéramos estos que están con texto y viéramos cómo los podemos desarrollar. Me voy a llevar entonces a la pizarra y los vamos a trabajar. Bien, dice el ingreso total semanal en dólares de una empresa, TMIE, dice, por la producción y venta de sus muebles de escritorio está dado por esta función, que es mi función de ingreso. Que en este caso mi función de ingreso viene dado por menos 0,2x cuadrado menos 0,25y cuadrado menos 0,2xy más 200x más 160y. Donde x dice denota la cantidad de unidades terminadas e y las unidades no terminadas, fabricadas y vendidas por semana. El gasto total semanal relativo a la fábrica de estos muebles está dado por la función, que sería mi función de costo,
Dice, ¿cuántas unidades terminadas y no terminadas debe fabricar la empresa cada semana para maximizar sus ganancias? ¿Cuál es la máxima ganancia? Ya. Lo primero que tendríamos que hacer, ¿cierto?, para poder responder lo que me están pidiendo, es construir mi función de utilidad o mi función de ganancia. ¿Cómo construimos esa función? Ingreso menos costo, ¿no? Perfecto. Entonces, tu función de utilidad va a ser entonces ingreso menos costo. Y eso me va a quedar entonces como voy a anotar, me va a dar 0.2x cuadrado menos 0.25y cuadrado, 0.2xy más 200x más 160y. Y le voy a restar el costo, que va a ser entonces 100x más 70y más 4000. Al primer número le faltó el menos, profesora. Gracias. Entonces me va a quedar menos 0.2x cuadrado menos 0.25y cuadrado, x y no hay ninguno más tampoco, menos 0.2xy, y tengo 200 menos 100x me va a dar más 100x, 160 menos 70 me va a quedar más 90y menos 4000. Ahí tengo entonces mi función de utilidad. ¿Ya? Sí. ¿Qué tenemos que hacer entonces para encontrar la utilidad máxima? Derivar. Ya, derivamos la utilidad. Vamos a derivar entonces esta función de utilidad respecto a x y respecto a y. Y después vamos a verificar, ¿cierto? O encontrar los puntos críticos para ver si estos son máximos o mínimos. Veamos, u de x, que sería mi derivada respecto a x, ¿cuánto sería? Menos 0,4x. ¿Ya? No alcanzo. Menos ¿Está muy 0,2. chico? Es que estoy de celular. Menos 0,2y ¿Ya? Menos 0,2y más 100. más 100. Perfecto. Ya. Entonces, lo voy a anotar acá. Sería menos 0,2y más 100. Perfecto. El 0,2y porque era 0, menos 0,2xy. Si lo derivamos respecto a x, ¿cierto? Me queda 1 y conservo la constante que sería menos 0,2y. Bien. U de y. ¿Cuánto sería? Menos 0,50y menos 0,2x menos más 160. No, ¿Por qué más 160? Estás leyendo más, estaba leyendo más la. arriba. Sí, 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 más 90. más 90, ahí sí. Más 90. Ya, perfecto. Entonces ya tengo mis dos derivadas respecto a x y respecto a y. Y ahora, ¿cómo sería entonces, o cuál sería mi punto crítico? ¿Qué tendríamos que hacer? Igualar a 0. Correcto, igualamos a 0. Eso significa que el menos 0.4x menos el 0.2y más el 100 lo voy a igualar a 0. El menos 0.50y menos el 0.2x más 90 lo voy a igualar a 0. Dígame. ¿Es 0,50 o 0,5? Lo mismo. Si lo dejas como 0,50 o lo dejas como 0,5, da exactamente lo mismo. Es el mismo número. Ah, No te gracias. afecta en este caso. Se lo vamos a sacar para que te quede igual que el de arriba. Ya.
Bien, entonces, vamos a ordenar esto primero. Me va a quedar menos 0.4x menos 0.2y es igual a menos 100. Y acá voy a dejar menos 0.2x menos 0.5y es igual a menos 90. ¿Ya? Bien, ¿qué podemos hacer para encontrar los puntos? Restarla entre sí. El de abajo, Restarlas, se van, si alguna variable si restamos las dos. no, Si a esta ecuación le llamo sí, 1 y a esta. O a la sea, 2 a Dime, multiplicarla por 2. a la amplificarla. 2 multiplicarla por 2. Ah, ya, perfecto. Por menos 2. ¿Les parece? Bueno, está lo Sí, mismo si es porque por 2 o así por da menos 2. Sí, pues, pero es para que le den signos distintos. Gracias, Elías. Sí. Entonces sería menos 0.4x menos 0.2 y va a ser igual a menos 100. Y en la 2 me va a quedar 0.4x positivo. 2 por 5, 10 va a dar 1 por y. Y por acá me va a quedar más 180. Ahí. Entonces, al sumar, se cancelan los x y me queda 0.8 y va a ser igual a 80. ¿Cuánto va a valer y entonces? ¿Cuánto vale y? ¿Qué? 100. 100. Perfecto. Y vale 100. Ya, sacamos que y vale 100. Ese lo podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones y sacar cuánto vale x. ¿Cuánto valdría x? ¿Cuánto valdría x? En cualquiera de las ecuaciones pueden reemplazar. Pueden reemplazar en esta o en esa, o aquí o acá. Eh, 20. 20. X vale 20. ¿De acuerdo? 300. Yo creo que no es ni 20 ni 300. Por favor. A ver, yo lo voy a sacar de acá, de la 1. 200, Reemplazamos en la 1. ¿Por ahí alguien me dijo algo? 200, ¿no? Ahí sí, pues. Reemplazamos en la 1. Si reemplazo en la 1 me va a quedar menos 0.4x menos 0.2 por 100 es igual a menos 100. Entonces me va a quedar acá multiplicado, esto me va a quedar menos 0.4x va a ser igual a 0.2 por 100 por 100. menos 80, ¿no? Ahí sí le quedó el menos 20, ¿o no? El menos 20 pasa al otro lado más 20, me va a quedar menos 80. Por lo tanto, x va a ser igual a menos 80 dividido de menos 0.4. Y entonces, eso implica que el x vale 200 positivo. Bien, entonces, nuestro punto crítico va a ser el 200,100. Entonces, voy a achicarlo un poquito para que veamos. Entonces, mi punto crítico va a ser igual al punto 200,100. Tenemos que ver si efectivamente ese es un mínimo o es un máximo. Estamos buscando maximizar la utilidad, pero no sabemos si efectivamente con eso lo hacemos. Entonces, jóvenes, ¿qué habría que hacer ahora?
El hessiano. Ya, hacer el hessiano, calcular, ¿cierto?, las segundas derivadas. Entonces me va a quedar mi UXX, ¿cuánto vale? Es menos 0,4. Ya. UXY. Ay, ¿por qué puse O? Es UXY. Menos 0,2. Perfecto. UII. Menos 0,5. Y UIX. 0,2. 0,2, negativo. Ya. Entonces, cuando usted ordena en el hessiano, se supone que usted lo evalúa, pero aquí no le dio ninguna variable. En este caso no me dio ninguna variable, entonces van a ser solo esos valores. Entonces yo puedo decir que ya, el hessiano del punto 200,100, ¿se acuerdan que lo evaluábamos en la clase anterior? Como cuando nos daban variables. Pero aquí como no nos dan, la dejamos así, me va a quedar. Va a ser menos 0,4, menos 0,2, después el IX sería menos 0,2 y menos 0,5. Entonces me va a dar, como calculamos el determinante, me queda el 0,4 por el 0,5, eso me va a dar por el 0,5, va a ser 0,2 positivo, menos el 0,2 negativo por el 0,2, o sea, 0,4. ¿Cuánto nos quedó? Incluso pueden colocarlo como determinante en la calculadora. Pueden ingresarla completa y calcularla como determinante de una matriz de 2 por 2, pero no es complejo calcularlo en todo caso. ¿0,16? Perdón, 0,4. Es 0,2 menos el 0,04, ¿cierto? Y eso te da 0,16, correcto. Ya. En este caso, da positivo, da mayor que 0. Por lo tanto, el punto sería un punto crítico, o sea, sería un máximo o un mínimo. Si usted se recuerda, lo que acabamos de mostrarles acá en el hessiano, era que si el hessiano era mayor que 0, efectivamente había un extremo. Ahora, para determinar si esto era un máximo o un mínimo, teníamos que mirar el fxx. Si era mayor que 0 era un mínimo y si es menor que 0 es un máximo. Entonces vamos a ir a mirar el fxx. El uxx en este caso es menos 0,4, que es menor que 0. Entonces tenemos que además el uxx, que es igual a menos 0,4, es menor que 0. Eso implica que el punto que estamos estudiando, que es 200,100, ¿qué sería? ¿Qué sería? Como es menor que 0, sería un máximo. ¿Ok? Que es menor que 0 es entonces máximo. Ya. Entonces lo que me preguntaba acá, me decía, ¿cuántas unidades terminadas y no terminadas debe fabricar la empresa cada semana para maximizar su ganancia? ¿Y cuál es esa máxima ganancia? Entonces, ya sabemos, lo que hicimos inicialmente fue encontrar la función de ganancia o la función de utilidad, ¿cierto? Derivarla, y al derivarla encontramos el punto crítico que era el 200,100. Verificamos si ese punto crítico era un mínimo o era un máximo utilizando el hessiano. Verificamos, ¿cierto? Encontramos la segunda derivada, calculamos el determinante y nos dio que ese punto crítico efectivamente era un máximo. Entonces ya sé cuál es la cantidad que debo producir de unidades terminadas y no terminadas
para lograr el máximo, pero aún no sé cuál es el máximo. ¿Cómo hago para encontrar el máximo? Eh, eh, ¿Qué tengo que hacer para encontrar el máximo? Reemplazar en la ecuación. Reemplazar en la función de utilidad, nada más que eso, ¿cierto? O sea, para determinar la utilidad máxima, en este caso reemplaza con el 200, ¿no? Y el otro, y el i con el 100. correcto, efectivamente. Para determinar entonces la utilidad máxima, entonces vamos a reemplazar u de 200, 100. Entonces el x vale 200, el y vale 100, entonces le va a quedar el 0,2 negativo por el 100 al cuadrado. No, perdón, por el 200 al cuadrado. Por 200. Claro, Después menos 0,25 por 100 al cuadrado. exacto. Y después el menos 0,2 por 100 por 200, que me va a dar 20.000. Y después va a ser más 100 por 200, que va a ser otros 20.000. Más 90 por 100, que va a ser 9.000, menos 400. Entonces, veamos cuánto nos queda 4.000, eso. profe. O 400. 4.000, 4.000. Toda la razón, gracias. 4.000. 10.500 da, creo. ¿Sí? ¿Ya la sacó? Sí. Ya. Voy a anotarlo. ¿Cuánto me dice da en final? 10.000. 500. 10.500. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo, no? Nadie lo ha calculado todavía. Claro, lo que pasa es que 20.000 da 29.000, menos 4.000 me va a dar 25.000 y los otros dos son negativos, por lo tanto, efectivamente no me va a quedar muy alta el valor y te da 10.500. Ya, entonces cuando usted responde, A mí me dio otra cosa, pero parece que lo hice mal. ¿cuánto te dio? 20.100, el doble. Espérate, voy a calcular. Este da 8.000. Ahora no quiere escribir mi lápiz. Ah, ya, este de aquí da 8.000. Este de aquí. Negativo. Este otro también da negativo. Da 2.500. No quiere escribir mi lápiz. Bueno, aquí da 2.500, ¿cierto? Esto, el 0,2 por el 20.000, da 4.000, pero también da negativo. Entonces aquí ya llevo 4.000, 8.000, 16.000, 18.500. 18.500 y teníamos más 29.000. Tenemos 29 menos 18.500. Da 10.500. No está bien lo que había calculado su compañera. Sí, yo me equivoqué, había anotado menos. Ya, perfecto. Muy bien. Bien, entonces verificamos, ¿cierto? Que en este caso
lo que hicimos fue escribir o formar la función de utilidad y posteriormente entonces encontrar la ganancia, que era lo que nos solicitaban. La idea en la siguiente es parecida. Yo solamente voy a armar la función y ustedes después van a buscar los máximos y los mínimos. Veamos la siguiente. Dice acá que una lechería produce leche entera y leche descremada en cantidades X e Y galones respectivamente. Suponga que el precio de la leche entera es de 100 menos X y el de la leche descremada es 100 menos Y. Suponga también que el costo, en este caso C de X, Y, va a estar dado por X cuadrado más XY más Y cuadrado, que es la función de costo conjunto de los productos. ¿Cuál es el valor de X e Y para maximizar las utilidades? Usted sabe, ¿cierto?, que para encontrar la utilidad máxima, primero tiene que encontrar la utilidad. Hay que construir mi función de utilidad. Y aquí tengo mi función de costo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar mi función de ingreso. ¿Cómo encuentro la función de ingreso? Precio por cantidad. Perfecto. Entonces, Y de X, Y va a estar dado por el precio, que sería ¿cuál? $100 menos X. Ya, precio por cantidad. Primero vamos a recordar eso. ¿Cierto? Que sería 100 menos X, que sería el precio de la leche entera, multiplicada por la cantidad de leche entera. ¿Cuánta leche entera se produce? 100 100 menos I. menos Y. No, No, de nuevo. La leche entera tiene un precio de 100 menos X. Ese es el precio. ¿Cuánto es la cantidad de leche entera que se produce? ¿Cómo me imagino? Es X. X. Aquí lo dice. La leche dice, una lechería produce leche entera y leche descremada en cantidades X e Y. Ahí están las cantidades. Entonces, la cantidad de leche entera que se produce es de X. O sea, el precio de la leche entera es 100 menos X y la cantidad que se produce es X. Después, más vamos a sumarle, porque produce dos tipos de leche, la leche descremada, cuyo precio es de 100 menos Y 100 menos Y por Y. por Y. Y ahí tengo entonces mi función de ingreso. Ustedes tenían toda la razón cuando dijeron es precio por cantidad. Efectivamente, es precio por cantidad. Pero en este caso son dos precios y dos cantidades. Debo tener claro, ¿cierto?, cuáles son cada una. Y ahora entonces me va a quedar que mi función X, Y de ingreso va a ser el 100X menos el X cuadrado más el 100Y menos el Y cuadrado. Esa es mi función de ingreso. Entonces, si usted ya tiene que su función de costo se la dieron de regalo, que era X cuadrado más XY más Y cuadrado, entonces su función de utilidad, que es ingreso menos costo, va a ser el 100X menos el X cuadrado más el 100Y menos el Y cuadrado, le vamos a restar el costo, que es X cuadrado más XY más Y cuadrado. Luego entonces acá me va a quedar 100X menos X cuadrado menos 2X cuadrado. Aquí me faltó colocar Y. Después tengo más 100Y menos Y cuadrado menos 2Y cuadrado menos XY. Ahí entonces está mi función de utilidad. ¿Sí? ¿Dudas respecto a esto? Ya, es importante entonces que seamos capaces de reconocer primero los elementos que me están entregando, ¿ya? Y por ejemplo, si acá no me hubiesen dado el costo, o sea, me hubiesen dicho que por unidad, a veces nos aparece, ¿cierto?, una tablita, o nosotros armamos la tablita, pero me parece, por ejemplo, que la leche entera
no me hubiesen dado esta función de costo, sino que me hubiesen dicho la leche entera cuesta 30 o 3.000 pesos el galón. No creo que cueste tan barata, pero no importa. 3.000 pesos el galón y la leche descremada cuesta 5.000 pesos el galón. Por poner algo. Ya. Entonces, si fuese así, este es por unidad. Entonces habríamos dicho que mi costo no habría sido el 3.000 más el 5.000, sino que serían los 3.000 por la cantidad que se produce, más los 5.000 por la cantidad que se produce. 3.000 X más 5.000 Y, ¿ya? Porque a veces me he encontrado con que dicen, menos 3.000, ¿qué es el costo? Sí, pero es por unidad. Usted tiene que pensar que hay una cantidad detrás que tiene que también multiplicarla. ¿Ya? Eso solo porque a veces se producen esos errores y echan a perder el ejercicio al inicio. Entonces, todo el resto que haga, si lo construyó mal, va a sacar mal las derivadas, va a sacar mal el punto crítico, y aunque usted haga todo el proceso, va a estar todo incorrecto. Y es muy importante construir bien la función. Bien, entonces, ya tengo mi función de utilidad. Para encontrar cuál es el valor de X e Y que maximiza las utilidades, entonces tengo que encontrar mis puntos críticos. Por favor, encuentren el punto crítico. Les doy un minutito. ¿Estamos listos? ¿Lo encontraron? Hay que sacar la derivada y buscar el Ya. valor. A ver, veamos, ¿qué es lo que encontraste acá? Bx, o sea, Ux, perdón, que sería la función de utilidad. La función de utilidad, pero respecto a X. ¿Cuánto te dio? 100 ¿Ya? X menos Y. Menos Y. Sí. Menos no. Sí, menos Y. Toda la razón, yo estaba mal. Ya. 100 menos 4X menos Y. Perfecto. ¿Y UI cuánto sería? 100 menos 4Y menos Y. 100 menos 4Y menos X. Perfecto. Bien. Entonces, ambas, ¿cierto? La igualamos a 0 y vamos a encontrar el punto crítico. En este caso, lo que usted haría Profe, ¿por sería qué 100? por la que la derivada de X, la derivada Sí, de... pero no, la derivada de y no empieza desde el menos 2y al cuadrado. No, pues aquí. Empieza aquí. 100. Derivada respecto a y te va a dar 100, a que te va a dar menos 4y, ya que te da menos x. Y en la del x empieza desde el 100x. ¿Sí? Ahí me da 100 100, después me da 4x menos 4x, ¿sí? y la y.
Acá, Ah, la del final. claro. Ah, ya. Ahí sí. Sí, Gracias. de nada. Te pasó lo mismo que a mí. Yo también estaba mirando y de repente decía, ¿por dónde sacó Li? Y ahí encontré que estaba al final. Sí, ya. Al igualar a 0, entonces les quedó, si lo ordenan, va a quedar menos 4x menos y igual menos 100. Por acá me va a quedar menos x menos 4y igual menos 100. Y podríamos multiplicar por menos 4 la segunda. Me va a quedar menos 4x menos y menos 4x menos y igual menos 100. Y acá me va a dar 4x más 16y es igual a 400. Al sumar me va a dar 15y igual a 300. O sea, y vale 300 partido por 15. ¿Y eso cuánto sería? 20, profe. 20. Profe, el 20. 400 no es negativo. No, porque te queda menos por menos. Ah, pero te quiero menos 4. Yo, Sí, era gracias. por menos 4. Claro, para que te dieran estos positivos. Entonces multiplicas por menos 4 y entonces te queda todo positivo la expresión. ¿Y cuánto valdría el x? Si el y vale 20. Si el y vale 20, me va a quedar que el x va a valer 20 también, ¿o no? Sí, profe, también da 20. 4 por 20, ¿cierto? Más 16 por 20. Claro. El x también vale 20. Entonces el punto sería el 20,20 y usted tendría que analizar qué pasa después, po, ¿cierto? El punto sería el 20,20 y habría que ver si acaso efectivamente es un máximo, que es un punto, el único punto que le dio, pero hay que verificar que sea un máximo calculando la segunda derivada y haciendo el mismo análisis, ¿ya? Pero ya encontramos, ya determinamos la idea general que era encontrar la función y posteriormente verificar el análisis. Bien, me voy a ir ahora a aquí, entonces voy a anotarles después cuando les suba esta pizarra que les falta aquí terminarlo, porque después me dicen, pero si no había que hacer nada más, profe, no, tenía que usted analizar lo que ocurría y siempre tiene que responder lo que le preguntan. Ya. Veamos entonces el método de los multiplicadores de Lagrange. Ya, suponga ahora, vamos a suponer que tengo una función f de x, y y g de x, y. Son funciones cuyas derivadas parciales de primer y segundo orden existen. Dice, para hallar el máximo y el mínimo relativo de f de x y sujeta a la restricción g, introduzca una nueva variable lambda auxiliar y construya la nueva función lagrangiana. La nueva función lagrangiana va a ser entonces respecto a tres variables, respecto a lambda, x e y voy a tener entonces ya no solo una función, sino que voy a tener la función más lambda veces la restricción. A ver, ¿a qué me refiero con la restricción? Suponga que usted tiene una empresa donde tiene dos tipos de productos que produce, supongamos que produce dos elementos distintos, como por ejemplo estábamos aquí con las leches, la leche entera y la leche descremada. Ya, tiene dos tipos distintos, pero además, por ejemplo, tiene una restricción que está asociada a la bodega. Usted no puede guardar más de, no sé, 50 galones de uno y 20 galones del otro. Esa es una restricción. Entonces, ¿cómo maximizo mi utilidad que depende de la producción si tengo una restricción asociada, por ejemplo, a la bodega? Esa es la característica. Aquí tengo igual dos variables importantes que están asociadas, por ejemplo, a lo que yo estoy produciendo, pero respecto a ellas mismas tengo una restricción. Otro caso podría ser que usted produjera, ¿cierto?, dos productos, dos artículos, pero con dos tipos de máquinas distintas.
Y entonces la restricción es que la primera máquina no puede trabajar más de 20 horas y la segunda máquina no puede trabajar más de 30 horas a la semana. Entonces usted dice, ya, quiero maximizar mi utilidad de estos dos productos, entonces quiero, para aumentar mi utilidad necesito producir más, pero tengo una restricción, porque mi máquina, si yo hago más de tantas horas, se va a echar a perder, entonces necesito solo como máximo tantas horas cada una. Otra restricción, ese es un caso, o un caso más, podría ser que usted tuviese una restricción respecto al personal. Tiene tantas horas hombre de trabajo involucrada, solo puede, usted le gustaría producir mucho más, pero no puede producir más porque necesita horas hombre. Y esa cantidad de horas hombre está también asociada al producto que usted está haciendo. Entonces tiene tantas horas hombre para tal producto y tantas horas hombre para el otro producto. Eso también es una restricción. Entonces pueden haber muchas restricciones. Entonces no es llegar a decir mi utilidad solo depende de lo que voy a producir, ¿cierto? No. Depende también de algunas restricciones que están involucradas. Y la cantidad de restricciones no necesariamente tiene que ser una, podrían ser varias. Aquí estamos mirando el caso genérico, o sea, el caso en que yo estoy pensando que tengo solo una restricción. Entonces tengo mi función, que es la que yo quiero buscarle máximos o mínimos, que puede ser mi función de utilidad, o podría ser mi función de ingreso, o mi función de costo, u otro tipo de función de producción, pero que tiene una restricción. Ya el método para resolverlo es el método de Lagrange. Entonces dice, los extremos relativos deseados estarán en los puntos X e Y que optimiza esta función L, que coinciden con los extremos de la función sujeta a la restricción. Entonces, claro, yo voy ahora a buscar un punto crítico, pero ese punto crítico va a estar sujeto a esa restricción. Entonces, no va a ser cualquier punto. Ya no va a ser así como lo estamos haciendo recién, sino que ahora tengo que agregarle esta restricción y todo lo que yo determine va a estar sujeto a esa restricción. Veamos. Primero, ¿cómo determinamos entonces cómo calculamos ahora si es máximo o si es mínimo? Porque no solo vamos a encontrar ese punto crítico sujeto a la restricción, sino que además vamos a determinar si efectivamente es un máximo o es un mínimo. Para eso vamos a utilizar la matriz hessiana, pero para la función lagrangiana, que le llamamos entonces el criterio hessiano restringido o el criterio hessiano orlado. Y entonces acá lo que vamos a agregar, que era lo que nosotros ya teníamos, ¿cierto? Que calculábamos una matriz utilizando esos elementos. Ahora le vamos a agregar entonces, además, lo que pasa con la restricción. Entonces vamos a tener nuestra función de restricción derivada respecto a X, derivada respecto a Y, que la vamos a colocar también como columna y como fila. Y con eso vamos a construir entonces una matriz de 3×3 y vamos a calcular el determinante de esa matriz de 3×3. Donde usted, por supuesto, es experto ya en calcular determinantes de matrices 3×3. Usted dice, eso es papitas para el loro, no hay problema, ya lo sabe cómo hacer. Así que eso vamos a hacer ahora, jóvenes. ¿Cómo calcular entonces? Nos vamos a construir esta matriz de 3×3 y por lo tanto vamos a resolverlo con ese determinante. Ahora, ¿qué pasa si hubiésemos tenido dos restricciones? Si teníamos dos restricciones, entonces la matriz que nosotros construíamos ya no era una matriz de 3×3, habría sido una matriz de 4×4. Y esto, por supuesto, crece mucho. ¿Ya? Bien. Entonces lo que vamos a determinar es ver si ese punto crítico que nosotros vamos a encontrar, que también va a estar asociado al lambda, va a ser entonces un máximo, un mínimo o no me entrega información. ¿Cómo lo vamos a determinar? Si es mayor que 0, entonces es un punto máximo relativo de la función sujeta a esta restricción. Si es menor que 0, va a indicar que es un mínimo relativo también sujeto a esa restricción. Y en el caso que ese determinante nos dé igual a 0, entonces el criterio no me entrega información. Y tendríamos que entonces hacer el análisis de otra forma. Bien, veamos entonces la siguiente función. Dice, determine los extremos de la función x e y sujeta a la restricción x más y igual a 6.
bastante sencilla. La vamos a hacer para seguir el método más que nada. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir la función. Vamos a construir la función lagrangiana que va a tener entonces L de lambda x, y va a ser igual entonces a mi función más lambda veces mi restricción. Ya, como en este caso la función g se la mostraron como ecuación, usted la lleva a función y la escribe de la siguiente forma. Va a decir que es g de x, y igual a x más y menos 6. La escribe como una función y no como una ecuación. ¿Ya? Aquí lo que pasa es que aquí g de x, y está igualada a 0. Por eso que me aparece de esa manera. ¿Ya? Pero la escribo como función. Entonces voy a decir que esto va a ser xy más lambda por x más y menos 6. Esa va a ser entonces mi función de Lagrange. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar el punto crítico, igual como lo hacíamos antes, va a ser entonces determinar la primera derivada de esta función respecto a x y respecto a y. Entonces, vamos a determinar Lx. ¿Cuánto sería Lx en este caso? Creo que es x más lambda x. Casi, casi. No sería x, sería y. Profesor, Sí, sería, a ver, Bien, sería sí, sí. el i más lambda factor de x más y menos 6 por, o sea, dejarlo así nomás, ¿o No, no? no sería. Claro, porque aquí, mira, cuando tú derives esto, vas a conservar la constante que es lambda y vas a derivar esta otra parte respecto a x, que te va a dar 1. ¿Cierto? más y menos 6, ¿o no? No, No, porque sería solo la derivada de esta expresión de acá. La derivada de este va a ser nada más que, aquí su derivada va a ser solo 1. De eso vale 1, cuando derivo respecto a x. Cuando derivo respecto a y también me va a dar 1, pero multiplicado por lambda. Entonces, lo que yo hago para que sea más fácil derivar, jóvenes, yo digo, yo tengo lambda por una función. Entonces, cuando derivo respecto a alguna variable de mi función, entonces digo lambda es constante, la conservo y solo derivo esta respecto a la función, respecto a la variable que estoy derivando. Entonces, en este caso, conservo el lambda y derivo respecto a x. Me va a quedar lambda por 1 más y al derivar respecto a x. No sé si me siguieron. O sea, la derivada de x sería y más lambda por 1, Correcto. más lambda, ¿no? Más lambda. Perfecto. ¿Cuánto sería LI? X más lambda, X más lambda. ¿Cuándo sería L lambda? x más y menos 6. Muy bien. Claro, porque si derivas respecto a lambda, todo esto de acá es constante. Entonces conserva la constante y deriva respecto a lambda, que sería 1. Y esto es 0. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora en estas tres voy a encontrar mi solución. Ahora la vamos a igualar a 0. Y me va a quedar entonces lo siguiente. Voy a tener que y más lambda es igual a 0, que x más lambda vale 0 y que x más y es igual a 6. ¿Ya? ¿Qué es lo que les sugiero yo para resolver este sistema? Que tengo 3 incógnitas y 3 variables.
Usted podría utilizar algún método o usar su calculadora para calcular el sistema de 3 incógnitas con 3 variables. Pero también puede hacer lo siguiente. Puede decir usted, por ejemplo, como en ambos me aparece lambda, siempre va a ser así, que en 2 le va a aparecer lambda y uno en tercero no le va a aparecer. Entonces, como en este caso, en estos dos me aparece lambda, puedo despejar lambda en ambos. Entonces, por un lado yo tengo que lambda es igual a menos i, y por acá tengo que lambda es igual a menos x. Como el lambda es el mismo, entonces eso me implica que menos x es igual a menos i. O lo que es lo mismo, que x es igual a y. Y entonces, si el x es igual a y, reemplazo en la ecuación 3. Supongamos que a esta le estoy llamando 1. Y esta, y la 3, entonces, al reemplazar, me va a quedar que x más y es igual a 6, pero el x es igual al y. Por lo tanto, voy a tener 2x igual 6, x vale 3. Y entonces vamos a tener que si el x vale 3, eso va a implicar que el y también vale 3. Entonces el punto que tengo es que el punto P va a ser 3,3. Ese va a ser mi punto de x, y. Pero como lambda es igual a menos x o es igual a menos y, entonces cuando yo escribo el punto como lambda x, y, va a ser igual a menos 3,3 y 3. Porque lambda vale menos x o vale menos y. Bien, verifiquemos entonces ahora si ese punto es un máximo o es un mínimo. Ya tenemos entonces el punto crítico sujeto a la restricción. Ahora tenemos que determinar si es un máximo o es un mínimo. Entonces ahí nos vamos a mirar lo que decía que teníamos que hacer. Y era que hay que calcular esta matriz y calcular su determinante. Entonces esta matriz me la voy a llevar acá a la pizarra. ¿Qué pasó? Aquí está. Ya. Entonces, ya. Entonces voy a tener acá ahora que determinar si efectivamente es un máximo o un mínimo ese punto. Para eso entonces vamos a calcular las segundas derivadas. Veamos. LXX. ¿Cuánto vale LXX, jóvenes? Miren, aquí tienen LX. ¿Cuánto vale LXX? 0. 0, muy bien. 0. ¿Cuánto vale LXY? 0 igual. LXY. 1. 1. LIX. 1. 1. LII. 0. 0. Perfecto. Y también tengo que calcular la primera derivada respecto a lambda, que es gx, se refiere acá a esta función, como derivarla esta respecto a x, y esta respecto a y. Se fijan que le llaman gx o gi, entonces usted la puede mirar acá. O la puede mirar acá, que es lo mismo. Entonces, si yo calculo gx, que es la primera respecto a g, Bueno. ¿cuánto me va a dar? 1 también. 1. ¿Sí? 1. GI, 1 igual. 1 igual. Perfecto. Eso sería, Dime. eso es como la segunda derivada del lambda respecto a x Sí. respecto a y. Sí. También le podrías llamar como L lambda X. L lambda X, como este es L lambda, si tú la miras L lambda X sería 1. Y L lambda Y sería 1 también. Entonces el Gx y el Gi
son lo mismo que el L lambda X, la L lambda Y. Es otra forma también de escribirla. Y ahora lo ordenamos. Entonces voy a tener el determinante formado por un 0, después diría un 1, un 1, un 1, un 1. El LXX que vale 0, el LXY que vale 1, el LIX que vale 1 y el LIY que vale 0. Entonces ahora necesito calcular el determinante de esta matriz. Bien, por el método que usted quiera, porque ahora no estamos evaluando el determinante, a diferencia de la prueba anterior donde evaluamos el determinante, ahora usted puede calcularlo con el método que usted quiera. Calcular ese determinante puede ser incluso con la calculadora. Si usted lo hace con la calculadora, ¿cuánto le dio el determinante? A mí me dio 2. Ya, 2. Bueno, perfecto, 2. muy bien. Entonces me queda que el determinante vale 2, que es mayor que 0. Si es mayor que 0, vámonos entonces y veamos cuál era el análisis en ese caso. Decía así, si ese determinante es mayor que 0, es un punto máximo relativo de la función que está sujeta a esa restricción. Si fuese menor que 0 sería un mínimo y si es igual a 0 no me entrega información. Entonces este es mucho más directo. Entonces como ya tenemos que el determinante vale 2, eso implica que el punto menos 3, 3 y 3 es máximo de la función. De la función sujeta a la restricción. Siempre diciendo eso. De f sujeto entonces a g. Dígame. Vendría siendo como al revés en comparación a gestión normal. Correcto. Sí. Porque tú buscabas si fuese, o sea, mirabas el LXX, si era mayor que 0 era mínimo y si era menor que 0 era máximo. ¿Cierto? Pero primero tu determinante también tenía que ser positivo. ¿Verdad? Sí. Ya. Eso es entonces respecto a, con multiplicador de Lagrange, entonces respecto a una restricción. ¿Dudas? La respuesta que puso es máximo de. Ah, puse máximo sujeto a la restricción. Máximo de f, Profe, pero sujeto a la restricción g. Dígame. en el GX y en el GY, ¿cómo llegó al 1? Derivamos, pero lo puedes tomar desde aquí, donde te estoy marcando, o Desde podría X ser x más más igual igual 6. 6. Correcto. Derivas esa respecto a x y derivas esa respecto a y, que es lo mismo que hubieses hecho la segunda derivada de lambda. La segunda Ah, que ya. está derivada respecto a lambda la vuelves a derivar respecto a x y la vuelves a derivar respecto a y. Por eso lo puse acá, Ya, lambda x y lambda y. ya. ¿Ya? Gracias. Perfecto. Bien, el siguiente lo hacen ustedes solitos. Ya, jóvenes, quiero que hagan ese, les doy un minutito y lo revisamos para que alcancemos a hacer un planteo. Espérenme un poquito. Ya. No sé qué necesitan. ¿Necesitan alguna información extra? Por ejemplo, alguna fórmula. Solo tiene que construir la función inicial. Recuerde que usted construye la función lagrangiana de lambda x e y. Ya. Les doy un minutito y lo revisamos.
Bien, ¿estamos listos? ¿Cómo Algo, nos pero quedó? Algo, a ver, veamos. Esta función lagrangiana tendría que haber quedado como, a ver, x cuadrado ya no me quiere escribir mi lápiz. Ya, x cuadrado más y cuadrado más lambda por x más 4y menos 68, ¿cierto? Eso sería mi función. Entonces, cuando usted deriva esa función, cuando usted hace el Lx, ¿qué le quedó? 2x más lambda. Ya, muy bien. 2x más lambda. Perfecto. Cuando usted hace Li, ¿qué le quedó? 2x más lambda. 2i, pero sería más lambda o más 4 lambda. ¿Cierto? Porque tu derivada respecto a i, en este caso, aquí va a ser 4 por lambda. Entonces te queda Sí. 4 lambda, ¿cierto? Ya. Ahora derivo respecto a lambda. ¿Cuánto me queda? X más 4y menos 68. Perfecto. Esto entonces lo igualamos a 0 y construimos el sistema. Entonces nuestro sistema va a ser 2x más lambda igual 0. Dime. no, ¿Tiene dudas? que yo hice algo, pero no te hice. ¿Qué hiciste? Puse lambda, Lambda es, perdón, no te escuché. Martín. que me mutearon. Así que Ah, ya. ¿Dijiste lambda cuánto? lambda es igual menos 2x Ya. y la otra que lambda es 2i partido en 4 o dividido en 4. Perfecto. Está muy bien. Eso es. Da Súper. igual. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. De aquí, tú despejas, por acá despejas lambda y llegas a que lambda vale menos 2x, tal como tú lo estás diciendo. De la segunda, vuelves a despejar lambda y llega a que lambda es igual a menos 2i, pero partido por 4. Por lo tanto, como lambda es el mismo lambda en ambos casos, igualamos. Eso va a implicar, ¿cierto?, que el menos 2x va a ser igual al menos 2i partido por 4. O lo que es lo mismo, menos 8x es igual a menos 2i. Al multiplicar, ¿cierto? Menos 8x es igual a menos 2i. Si despejo el x o el y, el que usted quiera, por ejemplo, si yo despejo el y, me va a quedar que el y, que 4x, me va a quedar positivo. 4 porque el 2i pasa dividiendo en negativo y te queda positivo. Y te queda que el y vale 4x. ¿Cierto? Si el y vale 4x, usted siempre va a reemplazar en la primera ecuación. Aquí, si yo le llamo, en la primera, la tercera, perdón. Si esta le llamo 1, esta le llamo 2, y a esta le llamo 3, entonces vamos a reemplazar en la 3. En la 3. Al reemplazar en la 3, tenemos que x más 4i, pero el i vale 4x.
4i vale 68. Pero el i vale 4x, entonces me va a quedar x más 4 por 4x es igual a 68. O sea, me queda 16x. O sea, tengo 17x vale 68. X es igual a 68 partido por 17. $68 dividido de 17 me da 4. Eso implica que X vale 4. ¿Y cuánto valdría el I? Aquí lo tiene al tiro, ¿no? Tiene que el I es igual a 4X. Entonces, si el X vale 4, ¿el I cuánto vale? $16. Perfecto. El I vale 16, ¿cierto? Por acá tenemos que el X es igual a 4. Esto de acá me va a llegar a que el I vale 16. Si el I vale 16, entonces, por lo tanto, el punto que estábamos buscando, vamos a escribir el punto, P va a estar dado por, si yo lo escribo inicialmente como X, Y, sería 4,16. Pero como lo escribimos con lambda primero, entonces me quedaría, lambda vale, ¿cuánto vale lambda? Lambda vale menos 2 por X. Si el X vale 4, entonces lambda va a valer menos 8, que tiene que ser lo mismo que si el Y vale 16. 2 por 16 son 32. Dividido 4 me va a dar 8, igual. Entonces va a ser menos 8. Entonces, cuando lo escribimos como lambda xy, sería menos, ¿cómo lo escribíamos en el anterior? Lo escribimos como lambda xy, sí, está bien. Entonces aquí lo escribimos como lambda xy va a ser igual entonces a menos 8,4,16. Profe, Ajá. ¿de dónde reemplazó ahí anteriormente? ¿Dónde reemplacé la i para sacarla? De acá, mira. Dale, tratar de ocupar el lápiz, pero no me resulta. De aquí. Te dice que i vale 4x, ¿cierto? Y como llegamos aquí, el x valía 4, entonces el i vale 16. 4 por 4, 16. Ahí tengo el valor del i. Y ahora quiero encontrar el valor de lambda, entonces me voy acá más arriba. Y como lambda dice que vale menos 2 por x, y si el x vale 4, entonces me queda que lambda vale menos 8. ¿Estamos claros? Ya. Sí, profe. Ahora, para determinar si ese punto, que es el punto menos 8, 4, 16, es un máximo, es un mínimo, entonces vamos a determinar la matriz. Vamos a encontrar la matriz. Vamos a encontrar la matriz. A ver, veamos. En este caso, habría que construir la matriz. Ahí sí, ya, ahí sí me pude ocupar el lápiz. Ya, entonces vamos a armar la matriz. Recuerden entonces que su matriz va a ser, voy a anotarlo aquí porque no sé por qué razón nunca, a veces me ha pasado en pruebas que he revisado muchas pruebas y nadie hace el análisis. Entonces, ahora analizamos si es máximo o es mínimo. Si es máximo o mínimo. Ya, entonces para hacer eso, vamos a calcular el determinante. Entonces, vamos a construir la matriz. Primero, vamos a ver cuánto sería lambda x, o sea, perdón, lxx, que sería derivar esta de nuevo respecto a x. Y eso me daría 2 lxy, que en este caso sería 0, lix, que sería 0, y lii, que también sería 2. Ahora si hago
lambda xi, o sea, el L lambda x, perdón, L lambda x, que es lo mismo que gx, me va a quedar 1, L lambda i, que es lo mismo que gi, me va a quedar 4. También me dieron solo números, no los tengo que evaluar en nada, entonces directamente armamos nuestra matriz y esto va a ser de la siguiente forma. Va a ser 0, después gx que vale 1, gi que vale 4, 1, 4 y acá va a ser 2, 0, 0, 2. Bien, calculamos entonces el determinante, que entonces este es h por lado de lambda xi igual. ¿Cuánto vale ese determinante? Menos 34. Menos 34, menor que 0. ¿Eso qué va a implicar? Que el punto que habíamos Eh, encontrado, mínimo. un mínimo. Que el punto menos 8, 4, 16 es mínimo. O el punto 4,16 es mínimo sujeto a esa restricción. A la restricción G. Bien, ahí está. Nos falta entonces ver problemas con contexto. Vamos a continuar la próxima clase trabajando contexto, sobre todo estos que son de la... son bien interesantes. Bueno, igual nos vamos a detener un poco en la matriz, o sea, en las funciones de que vienen acá como bien especiales, las funciones de Kappa-Douglas. Así que, bien, eso jóvenes. Gracias, profe. De nada.